grité cuando mi hija se tragó un puñado de nueces mixtas. Espera, tus alergias. Mis manos temblaban mientras hurgaba en uno de los cajones y sacaba un EpiPen. Pero cuando volteé a verla, mi hija Ana estaba sentada ahí, perfectamente bien, solo mirándome confundida. ¿Qué pasa, papi? Mi esposa Carla entró desde la sala, tan tranquila como siempre. No te preocupes, mi amor. A los niños se les quitan las alergias todo el tiempo. La enfermera del campamento explicó que eso pasa, pero las alergias a las nueces eran de por vida, y Ana había sido mortalmente alérgica desde que nació, pero eso solo se sumaba a las otras cosas raras que había encontrado. Cuando Ana regresó del campamento, se veía inquietantemente diferente. Claro, tenía el mismo cabello rubio y ojos azules, pero el lunar en su mano había desaparecido por completo, junto con la pequeña cicatriz que se había hecho en los juegos el año pasado. Y Ana era más alta, mucho más alta, casi demasiado alta para una niña de 8 años. Le pregunté a mi esposa al respecto, pero ella solo desestimó el asunto con la mano. Los niños crecen y cambian. Quizás solo recuerdas mal las cosas, pero cuando intenté buscar fotos en casa para comparar, noté que todas habían desaparecido. Cada una de las fotos familiares había sido misteriosamente retirada de todas las paredes, la repisa de la chimenea, incluso del refrigerador. Solo quedaban nuestras fotos de la boda, ni un rastro de Ana. ¿Has visto todas nuestras fotos? Le pregunté a mi esposa esa noche antes de ir a la cama. Ella bostezó. Solo estaba redecorando. Ya sabes, preparándome para la temporada de otoño. Quizás podamos salir y tomar nuevas fotos familiares juntos mañana, sugirió. Pero a la mañana siguiente, mientras buscaba mi vieja caja de herramientas, vi la caja de fotos en el fondo del tapanco. Y en cada una de ellas, la cara de Ana había sido cuidadosamente recortada con tijeras. Fue entonces cuando la puse a prueba. Le di un oso de peluche y le pregunté si le gustaba el nuevo listón para manchitas. Me miró con una sonrisa dulce y apretó el oso contra su pecho, frotando su mejilla contra el suave pelaje. Me encanta, papi, muchas gracias. Sentí que se me helaba la sangre. Manchitas no era un oso. Manchitas era su dálmata de peluche. Uno con el que había dormido todas las noches durante 5 años. Esta no era mi Ana. Traté de ocultar mis manos temblorosas en mi bolsillo y le devolví la sonrisa a la impostora. Lo que sea por ti, mi niña. Cuando Carla y Ana salieron de casa para ir de compras, llamé a su campamento de verano. Hola, habla el padre de Ana. Solo quería agradecerles por cuidarla también la semana pasada. Hubo una larga pausa. Señor, Ana nunca llegó al campamento. Le llamamos a su esposa Carla varias veces buscándola, pero nos informó que había una emergencia familiar. Está todo bien, señor, colgué, sintiéndome enfermo. Si Ana nunca fue al campamento, ¿dónde había estado? Revisé nuestros registros telefónicos. El campamento había llamado 6 veces ese primer día. Carla las rechazó todas, pero ella había hecho 41 llamadas esa semana a alguien llamado Bruno. Mis manos temblaban mientras buscaba su nombre en redes sociales. Ahí estaba, una foto de hace 3 años en el parque cerca de nuestra casa. Una mujer sosteniendo un bebé junto a él, con la cara volteada, pero usando la esclava de plata que le compré a Carla cuando empezamos a salir. Fotos más recientes mostraban a Bruno con una niñita que se veía exactamente como la impostora de arriba. Misma cara, mismos ojos, diferente color de cabello. Oí el coche de Carla entrar en la cochera. Mi corazón se aceleró mientras sus voces se acercaban. Esperé hasta que la falsa Ana fuera a su cuarto antes de acorralar a Carla en la cocina. Llamaron del campamento, dije, viéndola estremecerse. Algo sobre Ana. ¿Quieres adivinar qué? Hizo una pausa, luego me sonrió. ¿Dejó algo en el campamento? Nunca llegó al campamento, dije sin rodeos. ¿Dónde está Ana? Carla rió nerviosamente. Está arriba. Golpeé la barra de la cocina con la mano. Esa no es Ana. No soy estúpido, Carla. Ana tiene un lunar en la mano. Esta niña no. Ana conoce a Manchitas. Esta niña no. Ana es alérgica a las nueces. Esta niña no. Le mostré las fotos con Bruno en mi teléfono. Dime la verdad, o haré que la policía la descubra por mí. Las piernas de Carla cedieron. Se desplomó en una silla y comenzó a sollozar. Iba a llevar a Ana al campamento, lo juro, pero Bruno me mandó un mensaje. Se iba de la ciudad para siempre y quería despedirse. Solo 1 hora, era todo lo que necesitaba, así que la dejé en una gasolinera. Tenía su iPad y botanas. Prometió quedarse ahí, no hablar con extraños. Le dije que volvería enseguida. Su voz se quebró mientras caían las lágrimas. Cuando regresé 3 horas después, ya no estaba. Busqué por todas partes, por todas partes. Luego la encontré, en el fondo de una zanja de desagüe. No podía respirar. ¿Dejaste a nuestra hija de 8 años sola por 3 horas? Se atragantó con sus palabras. Pensé que podría arreglarlo todo. La miré fijamente. ¿Reemplazando a nuestra hija con la que tuviste durante una aventura? ¿Dónde está Ana ahora? Se mordió el labio. La enterré en el bosque detrás del campamento. Justo en ese momento, oímos un suave golpe en la puerta. Ambos nos congelamos. Luego el golpe vino de nuevo. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahí estaba la verdadera Ana. En nuestro porche, cubierta de lodo de pies a cabeza. Hojas y ramitas enredadas en su cabello apelmazado. Tierra bajo sus uñas como si hubiera escarbado para salir de la tierra. ¿Me das a manchitas? Me abalanzo hacia adelante y meto a Ana a la casa. Mis manos ya buscando el closet del pasillo donde guardamos las toallas limpias. Tomo todas las que puedo encontrar y la envuelvo en su cuerpo tembloroso. Mis dedos presionan su muñeca para checar su pulso mientras mi otra mano toca su frente. Está fría y húmeda, pero su corazón late. Su piel pegajosa bajo todo el lodo seco que se agrieta y cae en pedazos mientras se mueve. Detrás de mí, Carla está paralizada en la entrada, haciendo esos ruidos extraños, como si se ahogara.
pero la ignoro por completo porque mi hija está viva. Y eso es lo único que importa ahora mismo. Ana sigue susurrando las mismas palabras una y otra vez con una vocecita asustada. Manchitas, manchitas, manchitas. Carla da un paso hacia nosotros y yo me giro, interponiéndome entre ellas como un muro. No te acerques. Mi voz sale más fuerte y dura de lo que pretendía. Saco mi celular del bolsillo y marco al 911 con dedos temblorosos. La cara de Carla se pone completamente blanca y empieza a hablar rápido, atropellando las palabras. Fue un accidente. Puedo explicarlo todo. Por favor, solo déjame. La interrumpo y hablo directamente al teléfono. Necesito una ambulancia ahora mismo. Mi hija ha estado desaparecida por una semana y acaba de aparecer cubierta de lodo y tierra. Parece herida y necesita atención médica inmediata. El operador comienza a hacer preguntas. Pero oigo llantos arriba. La voz de la otra niña llamando. Y no puedo lidiar con eso ahora mismo porque mi verdadera hija me necesita. Dejo a Carla parada ahí y corro al verdadero dormitorio de Ana, el que ha estado vacío toda la semana. Tomo a Manchitas de donde ha estado sentado en el estante, las manchas negras y orejas caídas del dálmata exactamente como las recuerdo. Regreso corriendo y lo pongo en las manos lodosas de Ana, y ella lo abraza contra su pecho inmediatamente. Algo del pánico en sus ojos se desvanece un poco, aunque sigue temblando fuerte a pesar de todas las toallas que la envuelven. ¿Dónde te duele, mija?, le pregunto suavemente, manteniendo mi voz baja y calmada aunque por dentro estoy gritando. Me duele la cabeza, susurra. ¿Y mis manos? Levanta sus pequeños dedos y veo la tierra metida profundamente bajo cada uña, oscura y espesa, como si hubiera pasado horas escarbando en la tierra. Las sirenas de la ambulancia se oyen más fuertes afuera y en 8 minutos el equipo de paramédicos está en nuestra puerta. Les doy un resumen rápido mientras Carla intenta interrumpir con su historia del accidente otra vez. Mi esposa dejó a nuestra hija sola en una gasolinera por 3 horas, le digo directamente a la paramédico líder, mirándola a los ojos. El campamento de verano llamó múltiples veces reportando que Ana estaba desaparecida. Mi esposa ignoró esas llamadas. Sospecho que esto va mucho más allá de una simple negligencia. La expresión de la paramédico cambia de rutinaria a alerta. Hace una nota en su portapapeles y asiente a su compañero. Suben a Ana a la camilla con cuidado, asegurando su pequeño cuerpo con correas mientras mantienen a Manchitas bajo su brazo. Me subo a la ambulancia con Ana mientras Carla nos sigue en su coche, y durante el viaje le aprieto la mano a mi hija y le prometo que ya está a salvo. La paramédico le hace a Ana preguntas de sí o no sobre el dolor, y Ana asiente o niega con la cabeza, aún agarrando a Manchitas con la otra mano. A través de la ventana de la ambulancia, veo pasar las calles familiares, las mismas por las que conduje ayer pensando que todo era normal, cuando en realidad toda mi vida estaba construida sobre mentiras. En urgencias, una doctora toma el control inmediatamente. Su calmada eficiencia me ayuda a enfocarme mientras examina los signos vitales de Ana y ordena pruebas de deshidratación y posible lesión cerebral. Su gafete, dice Dra. Sandra Méndez. Nota los raspones en los brazos y piernas de Ana, la tierra aún incrustada bajo cada uña, y la forma en que Ana se encoge ante las luces brillantes del examen. ¿Tiene alguna alergia que deba saber?, pregunta la Dra. Méndez mientras revisa las pupilas de Ana. Sí, alergia severa a las nueces, mortalmente alérgica desde que nació. La Dra. Méndez lo añade al expediente con énfasis y mantiene un EpiPen cerca en la bandeja médica. Esa pequeña acción me hace sentir un poco menos loco después de una semana entera de que me dijeran que recordaba mal las cosas. Una trabajadora social del hospital aparece en la primera hora y pide hablar conmigo en privado mientras las enfermeras limpian a Ana en la sala de examen. Me explica amablemente que, dadas las circunstancias, están obligados a notificar al DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Se me revuelve el estómago, aunque sé que es necesario y correcto. Le cuento todo lo que sé hasta ahora. Sobre las llamadas del campamento que Carla ignoró, sobre encontrar todas nuestras fotos familiares con la cara de Ana cuidadosamente recortada, sobre la confesión de Carla esa noche de que enterró a nuestra hija en el bosque. El detective Simón Sánchez se presenta en la sala de espera de urgencias con un apretón de manos tranquilo y ojos cansados que sugieren que ha visto demasiados casos como este. Me pregunta si estoy en condiciones de dar una declaración y yo asiento, agradecido de que alguien oficial finalmente esté tomando esto en serio. Nos sentamos en una pequeña sala de consulta con sillas de plástico y él saca una libreta. Empiece desde el principio y tómese su tiempo, dice. Le expliqué al detective Sánchez toda la cronología, empezando con el regreso de Ana del campamento viéndose diferente, las fotos desaparecidas, la prueba que hice con el oso en lugar de Manchitas, y finalmente la confesión de Carla esa noche. Mi voz se mantiene firme y objetiva hasta que llego a la parte donde Carla dijo que enterró a Ana, y entonces tengo que parar y respirar por un minuto mientras Sánchez espera pacientemente. No me apresura ni actúa como si pensara que estoy loco o mintiendo. Solo asiente y anota todo con cuidadoso detalle. Sánchez pregunta por la otra niña y le explico que sigue en la casa, que es la hija de Bruno según las fotos de redes sociales que encontré. Me siento culpable incluso de decir la palabra impostora porque es solo una niña atrapada en el desastre de sus padres, pero no sé cómo más llamarla. Sánchez toma nota de enviar oficiales para asegurar la casa y organizar el cuidado adecuado para la hija de Bruno, y me siento aliviado de que alguien más esté manejando esa parte porque no puedo pensar en nada más que en Ana ahora mismo. Una enfermera aparece en la puerta y me dice que ya puedo ver a Ana. La sigo por el pasillo brillante, pasando otras salas de examen donde las familias lidian con sus propias emergencias. Me lleva a un cuarto al final donde Ana está sentada, recostada en una cama de hospital que la hace ver diminuta. Su cabello está húmedo y limpio, la peor parte del lodo ya lavada, aunque todavía puedo ver rastros de tierra en los pliegues de su cuello.
Lleva una bata de hospital cubierta de ositos de caricatura y sus ojos se ven más claros que cuando la vi por primera vez en el porche. En el momento en que me ve, estira ambos brazos y yo cruzo el cuarto en 3 pasos para sentarme en el borde de su cama. Ella rodea mi cuello con sus brazos y puedo sentir todo su cuerpo temblar. La abrazo con cuidado, consciente de los raspones y moretones que las enfermeras marcaron en su expediente. Después de un largo momento, se aparta y me mira con esos grandes ojos que definitivamente son suyos, no de una extraña. Se acerca y susurra tan bajo que tengo que inclinarme para oírla. Me dice que esperó en la gasolinera, justo como mami le dijo. Tenía su iPad y las botanas que mami le dejó, y prometió no hablar con extraños. Pero mami no regresó y empezó a hacer mucho calor sentada en esa banca afuera. Pensó que tal vez mami se olvidó y se fue directo al campamento, así que empezó a caminar para encontrarlo. Vio un sendero en el bosque que parecía un atajo, pero luego se resbaló con hojas mojadas cerca de ese túnel grande de concreto. Se cayó dentro y había agua sucia y lodo por todas partes, y trató de salir pero seguía resbalándose. Le dolían las manos de intentar agarrarse del concreto, y finalmente, se cansó tanto que simplemente dejó de intentarlo y esperó a que alguien la encontrara. Le acaricio el cabello húmedo y le digo que fue muy valiente y que ya está a salvo. Una mujer con cabello oscuro recogido en un chongo apretado entra en el cuarto con una tablet y una carpeta de cuero. Se presenta como la licenciada Katia Serrano, del DIF, y su voz es amable pero tiene ese filo profesional que hace que se me apriete el estómago. Explica que necesita hacer una evaluación de seguridad para determinar el mejor lugar para Ana mientras avanza la investigación. Asiento y mantengo una mano en el hombro de Ana mientras Katia acerca una silla y abre su tablet. Me pregunta sobre mi horario de trabajo y le digo que trabajo de 9 a 5 en un despacho contable en el centro, con tiempo extra ocasional durante la temporada de impuestos. Me pregunta sobre mi relación con Ana y le explico que siempre hemos sido cercanos, que yo hago la rutina del desayuno y de la hora de dormir la mayoría de los días porque Carla trabaja turnos temprano en el hospital. Me pregunta sobre mi situación de vivienda y le describo nuestra casa de 3 recámaras en un vecindario decente con buenas escuelas. Me pregunta si tengo alguna preocupación sobre mi capacidad para cuidar de Ana a tiempo completo, y la miro directamente a los ojos y le digo, haré absolutamente todo lo necesario para mantener a mi hija a salvo. Katia toma notas en su tablet y hace preguntas de seguimiento sobre mi familia extendida, mi estabilidad financiera, si alguna vez he tenido algún involucramiento con el DIF antes. Respondo todo con honestidad y por completo porque entiendo que está haciendo su trabajo y la seguridad de Ana depende de hacer esto bien. Afuera en el pasillo oigo gritos y reconozco el tono de Carla inmediatamente. Está exigiendo ver a su hija y una enfermera le dice que necesita esperar en el área designada. Las voces se hacen más fuertes y me tenso, acercándome más a Ana, que se encoge contra las almohadas. El detective Sánchez aparece en la puerta y levanta una mano hacia mí antes de salir al pasillo. Lo oigo hablar con esa voz calmada de policía que de alguna manera hace que todo suene innegociable. Pasan unos minutos y regresa al cuarto, luciendo cansado. Me dice que le han pedido a Carla que espere en un área separada y no se le permitirá acercarse al cuarto de Ana. El alivio me golpea tan fuerte que tengo que respirar profundo para estabilizarme. Pero justo detrás del alivio viene esta culpa extraña, porque una parte de mí todavía recuerda a la mujer con la que me casé, la que se reía de mis chistes malos y lloró lágrimas de felicidad cuando Ana nació. Esa mujer no habría dejado a nuestra hija sola en una gasolinera por 3 horas. Esa mujer no habría intentado enterrarla y reemplazarla con la hija de alguien más. Pero quizás nunca conocí realmente a esa mujer. Katia cierra su tablet y me mira con una expresión que no puedo descifrar del todo. Explica que basándose en lo que ha averiguado hoy, va a recomendar que Ana sea dada de alta bajo mi cuidado con un plan de seguridad que incluye 0 contacto con Carla. Necesitaré encontrar alojamiento temporal lejos de nuestra casa familiar, hasta que la investigación termine y resolvamos los arreglos de custodia permanente. Los problemas prácticos empiezan a acumularse en mi mente como bloques a punto de caerse. Necesito encontrar un lugar donde quedarnos esta noche, averiguar cómo conseguir tiempo libre en el trabajo, empacar ropa para ambos, organizar que alguien vigile la casa. El dinero va a estar justo porque Carla y yo compartimos cuentas y no sé qué acceso tendré. Necesito contactar a nuestro seguro sobre las facturas médicas de Ana y averiguar si mis prestaciones cubren ausencia familiar de emergencia. Pero dejo todo eso a un lado y me enfoco en lo único que realmente importa. Ana está viva y se va a quedar conmigo. Y resolveré todo lo demás sobre la marcha. Mientras estoy sentado con Katia repasando los detalles del plan de seguridad, el detective Sánchez sale a tomar la declaración de Carla en otra parte del hospital. Lo veo irse y inmediatamente empiezo a preguntarme qué él estará diciendo. ¿Se está apegando a alguna versión de la historia del accidente? ¿O finalmente está siendo honesta sobre Bruno y el entierro y la semana que pasó fingiendo que todo estaba bien? Parte de mí quiere desesperadamente saber qué está diciendo, qué excusas está poniendo, si está mostrando algún remordimiento real por lo que le hizo a Ana. Pero Sánchez dejó claro que yo no estaría presente en su entrevista y entiendo por qué, aunque me deja sintiéndome impotente. Odio no saber qué está pasando en ese otro cuarto, si Carla está llorando o desafiante, si está tratando de minimizar lo que hizo o si realmente lo está asumiendo. Un hombre en uniforme médico con una cámara profesional colgando de su cuello toca la puerta y se presenta como el fotógrafo del hospital. Explica amablemente que necesita documentar las lesiones de Ana para el registro oficial. Sostengo la mano de Ana mientras él toma fotos cuidadosas de los raspones en sus brazos y piernas, los moretones formándose en sus espinillas, la tierra aún incrustada en lugares que las enfermeras no pudieron limpiar por completo.
Fotografía sus manos de cerca, mostrando la tierra bajo cada uña y las zonas en carne viva en sus palmas por tratar de salir de la alcantarilla. Una enfermera trae bolsas de papel y contenedores de plástico y comienzan a recolectar evidencia. Embolsan la ropa lodosa de Ana que le cortaron en urgencias, cada pieza etiquetada y sellada con etiquetas de aspecto oficial. Raspan muestras de tierra de debajo de sus uñas en pequeños contenedores y los sellan también. Recogen trozos de hojas y ramitas que estaban enredados en su cabello y documentan todo en un formulario de cadena de custodia. Ver todo este proceso hace que mi pecho se sienta oprimido porque es tan oficial y real y permanente. Hemos cruzado a este mundo de investigaciones policiales y recolección de evidencia y casos judiciales del que nunca imaginé ser parte. Esto no es algo que simplemente pasará o se resolverá en privado. Esto está documentado y registrado y nos seguirá a través de lo que venga después. Para cuando llega la noche, Katia ha finalizado el plan de seguridad y ladra. Méndez entra para hacer una revisión final. Revisa los signos vitales de Ana y examina sus lesiones una vez más. Luego explica las instrucciones de cuidado de seguimiento. Y me da una referencia para terapia de trauma. Me dice que Ana está autorizada para el alta y enfatiza lo importante que es comenzar la terapia pronto. Katia confirma que estoy aprobado para llevar a Ana a un motel por esta noche y que ella hará una visita de revisión mañana por la mañana para asegurarse de que estemos instalados. Mientras nos preparamos para irnos, el detective Sánchez aparece y me da su tarjeta con su número directo escrito en la parte de atrás. Me dice que estará en contacto pronto con actualizaciones y que debo llamar de inmediato si Carla intenta hacer algún contacto. A la mañana siguiente me siento en una silla junto a la ventana de nuestro apretado cuarto de motel, viendo a Ana dormir en la cama doble más cercana al baño. Está abrazando a Manchitas contra su pecho y respirando de manera constante y uniforme. Mi laptop está abierta sobre mis rodillas y leo el reporte preliminar que el detective Sánchez me envió por correo electrónico con permiso para compartir las partes relevantes. La declaración de Carla confirma que llevó a Ana a la gasolinera en la carretera 9 con la intención de dejarla en el campamento justo después. Pero Bruno le texteó diciendo que se iba de la ciudad para siempre y quería despedirse. Ella tomó la decisión de dejar a Ana sola con su iPad y una bolsa de botanas, diciéndole que se quedara en la banca y no hablara con extraños. Carla afirma que tenía la intención de irse una hora, pero perdió la noción del tiempo en el departamento de Bruno. Cuando regresó a la gasolinera 3 horas después, Ana se había ido. Carla dice que buscó en el área y finalmente encontró a Ana inconsciente en el fondo de una zanja de desagüe detrás de unos bosques cerca de la propiedad del campamento. Le llamo a mi vecina, doña Mago, y contesta al segundo timbrazo. Le pregunto si puede ir a la casa para asegurarse de que la hija de Bruno esté bien hasta que llegue el DIF para encargarse de su situación. Hay una larga pausa y oigo a doña Mago respirar bruscamente. Me pregunta qué está pasando y le doy los hechos básicos. Que la niña que vivía en nuestra casa no es realmente Ana, que es la hija de Bruno de la aventura de Carla, que la verdadera Ana está a salvo conmigo ahora. Doña Mago hace ruidos de asombro pero acepta de inmediato ayudar. Promete mantener a la niña cómoda y asegurarse de que Carla no se la lleve ni saque ninguna evidencia de la casa antes de que llegue el DIF. Le agradezco y le digo que le debo una grande por estar dispuesta a involucrarse en este desastre. Una hora después mi teléfono suena y es doña Mago devolviendo la llamada. Me dice que acaba de pensar en algo que probablemente no consideré. La cámara de su timbre podría haber grabado las idas y venidas de Carla durante la semana que Ana estuvo desaparecida. Va a revisar las grabaciones en ese momento mientras yo espero en la línea. Después de unos minutos, regresa y dice que encontró múltiples clips de Carla regresando sola a casa durante el día, cuando debería haber estado en el trabajo. En cada clip, Carla se ve estresada y distraída, mirando por encima del hombro antes de entrar. La grabación confirma que Carla estaba viviendo esta vida completamente separada toda esa semana, manteniendo la casa y cuidando a la hija de Bruno mientras sabía que Ana había desaparecido. El detective Sánchez me llamó alrededor del mediodía del día siguiente y me preguntó si podía ir a la comisaría para revisar unas grabaciones que obtuvieron de la gasolinera. Dejé a Ana con doña Mago por unas horas y conduje al departamento de policía con el estómago hecho un nudo. Sánchez me llevó a un pequeño cuarto con un monitor de computadora y puso los archivos de la cámara de seguridad. La marca de tiempo mostraba el 14 de julio a las 10:47 a.m., cuando el sedán plateado de Carla entró en el estacionamiento. Vi a Carla salir, caminar hacia el lado del pasajero y ayudar a Ana a bajar con su mochila rosa y su iPad. Hablaron por un minuto cerca de la banca fuera de la entrada de la tienda. Carla señaló la banca y Ana asintió. Luego Carla se subió a su coche y se fue. La marca de tiempo avanzó mientras yo veía a mi hija sentada en esa banca sola, columpiando las piernas y mirando su iPad. Se quedó allí casi una hora antes de dejar el dispositivo y mirar a su alrededor. El sol debe haberse puesto fuerte porque se movió a un pequeño parche de sombra cerca del edificio. A las 12:23 p.m. se levantó y caminó hasta el borde del estacionamiento, mirando por la carretera en la dirección en que Carla se había ido. Esperó allí otros 20 minutos. A las 12:41 p.m., Ana recogió su mochila y su iPad y comenzó a caminar por la orilla de la carretera hacia la línea de árboles. El ángulo de la cámara la perdió después de eso. Sánchez adelantó la grabación hasta las 2:13 p.m., cuando el coche de Carla regresó a toda velocidad al estacionamiento. Carla saltó y corrió hacia la banca, mirando a su alrededor frenéticamente. Revisó dentro de la tienda, luego salió y se subió a su coche. La grabación terminaba ahí. Me quedé mirando la pantalla en blanco, sintiéndome enfermo. Mi hija de 8 años había esperado pacientemente durante más de 3 horas antes de finalmente rendirse y marcharse sola. Sánchez imprimió capturas de pantalla para el archivo del caso y me dijo que las marcas de tiempo probaban la historia de Carla sobre la ausencia de 3 horas. Regresé al motel como en una nube y encontré un correo electrónico de Katia esperándome en mi bandeja de entrada. Me había enviado una copia de su memorando del plan de seguridad que incluía notas sobre la hija de Bruno,
La niña había dado el nombre de Ana cuando los trabajadores del DIF hablaron con ella por primera vez y parecía genuinamente confundida sobre por qué extraños le hacían preguntas sobre su familia. El memorando explicaba que el DIF estaba trabajando para localizar a Bruno a través de los registros telefónicos y verificar la paternidad. Si se confirmaba, la niña sería entregada a él en lugar de a un hogar de acogida, ya que era su padre biológico y no tenía antecedentes aparentes de problemas de bienestar infantil. Leer esas notas me hizo sentir una mezcla de ira hacia Bruno y Carla por crear este desastre, pero también una extraña simpatía por una niña que no pidió ser parte de esta pesadilla. Era solo una niña cuyos padres tomaron decisiones terribles. Cerré mi laptop y llamé al campamento para hablar con Felipe Noriega, el director, cuyo número me había dado el detective Sánchez. Felipe contestó al tercer timbrazo y le expliqué quién era. Su voz cambió inmediatamente de profesional a horrorizada cuando le conté lo que realmente sucedió después de que Carla le informara sobre una emergencia familiar. Me puso en espera un minuto, luego regresó con sus registros abiertos. Felipe confirmó que llamaron a Carla 6 veces el 14 de julio, comenzando a las 11:30 am, cuando Ana no llegó en el autobús del campamento. Carla declinó cada una de las llamadas. Finalmente la localizaron alrededor de las 4 p.m., y ella les dijo que estaban lidiando con una crisis familiar y que Ana no asistiría al campamento esa semana. Felipe dijo que había aceptado la explicación porque los padres a veces tienen emergencias, pero ahora, sabiendo lo que realmente sucedió, se sentía terrible. Ofreció proporcionar documentación escrita de todas las llamadas, las horas y la respuesta final de Carla. Le agradecí y le dije que el detective Sánchez probablemente se pondría en contacto para recoger esa evidencia. Esa noche, me concentré en establecer algún tipo de rutina con Ana en nuestro apretado cuarto de motel. Pedí sus nuggets de pollo favoritos del restaurante de la esquina y la dejé ver caricaturas en la pequeña televisión mientras yo me sentaba en la silla cercana. Mantuvo a Manchitas en su regazo todo el tiempo, una mano siempre tocando al dálmata de peluche como si necesitara asegurarse de que era real. 2 veces durante la cena me miró con ojos preocupados y preguntó si me iba a ir. Cada vez me arrodillaba junto a ella y le prometía que me quedaría justo ahí, que no iría a ningún lado sin ella. Después de que terminamos de comer, le preparé un baño y le ayudé a lavar los últimos rastros rebeldes de lodo de su cabello. Jugó tranquilamente con vasos de plástico, llena contenta solo con tenerme allí. Le puse una pijama limpia y la arropé en la cama más cercana al baño con Manchitas bajo el brazo. Se quedó dormida en minutos, exhausta por todo. A la mañana siguiente, el detective Sánchez llamó y preguntó si podía pasar a compartirme algo de información. Me encontré con él en el estacionamiento del motel mientras Ana veía caricaturas adentro. Sánchez me entregó copias impresas de extractos de mensajes de texto entre Carla y Bruno que la compañía telefónica entregó con la orden judicial. Los leí allí de pie, bajo el sol de la mañana. El primer mensaje era de Carla a la 1:47 p.m. del 14 de julio, diciendo: «No encuentro a Ana, no sé qué hacer». Bruno respondió de inmediato diciéndole que llamara a la policía. Carla respondió que no podía, porque entonces tendría que admitir que dejó a Ana sola para ir a verlo. Bruno envió 3 mensajes más durante la siguiente hora, todos diciendo que llamara a la policía, que la seguridad de Ana importaba más que meterse en problemas. Luego hubo un vacío de varias horas sin mensajes. A las 6:23 p.m., Carla texteó solo 4 palabras. «La encontré, pero está mal». Bruno respondió: «¿Qué tan mal?». La respuesta de Carla fueron 2 palabras: «Lo arreglé». Leer esos mensajes me hizo sentir físicamente enfermo. La forma casual en que discutían la vida de mi hija como si fuera un problema a resolver en lugar de una niña que necesitaba ayuda. Le devolví los papeles a Sánchez con manos temblorosas y me dijo que serían evidencia clave en el caso penal. Más tarde esa tarde, Katia llamó para decirme que Ana tenía una entrevista forense programada para mañana en el Centro de Justicia para Niños. Me explicó qué esperar con su voz calmada y profesional. No se me permitía preparar a Ana ni sugerirle qué decir. Solo necesitaba llevarla a la cita y esperar mientras una entrevistadora especialmente capacitada hacía preguntas de una manera amigable para los niños. La entrevista sería grabada y podría usarse en procedimientos judiciales, para que con suerte Ana no tuviera que testificar varias veces frente a extraños. Katia enfatizó que la entrevistadora tenía experiencia con niños traumatizados e iría al ritmo de Ana. Acepté llevarla a las 10 a.m. del día siguiente. La entrevista forense tuvo lugar en un cuarto decorado para parecer una sala de juegos, con juguetes y colores brillantes en las paredes. Un miembro del personal me mostró un cuarto separado donde podía observar en un monitor mientras una entrevistadora amable y de ojos gentiles se sentaba con Ana. La entrevistadora se presentó y pasó los primeros 10 minutos simplemente jugando con bloques y preguntándole a Ana sobre sus cosas favoritas. Luego le pidió a Ana que le contara sobre la gasolinera. La voz de Ana llegó a través del altavoz, baja pero clara. Explicó que mami dijo que esperara en la banca y ella esperó, justo como debía. Pero luego empezó a hacer mucho calor y mami no regresó. Ana dijo que pensó que tal vez mami se fue al campamento sin ella por accidente. Así que empezó a caminar en esa dirección. Vio un sendero que entraba al bosque y pensó que podría ser un atajo al campamento. Pero entonces se resbaló con hojas mojadas cerca de ese túnel de concreto y se cayó adentro. El túnel estaba lleno de agua sucia y lodo que le llegaba hasta el pecho. Trató de salir, pero las paredes eran demasiado resbaladizas y seguía cayendo. Eventualmente, se cansó tanto que simplemente dejó de intentarlo y se sentó allí en el agua. La entrevistadora le preguntó cuánto tiempo estuvo en el túnel y Ana dijo que no sabía, tal vez mucho tiempo porque se oscureció. Vi a mi hija contar esta historia mientras jugaba con un animal de peluche.
Su voz objetiva como si estuviera describiendo un día normal. Después de la entrevista, abracé fuerte a Ana en la sala de espera mientras Katia nos agradecía por venir. El detective Sánchez organizó un equipo de búsqueda esa misma tarde para revisar el bosque detrás de la propiedad del campamento. Recibí una llamada de él alrededor de las 5 p.m. con una actualización. Encontraron tierra removida cerca de una alcantarilla de desagüe a medio kilómetro de la carretera principal. El área mostraba signos claros de excavación reciente, con tierra suelta y hojas desplazadas. El equipo de búsqueda recuperó el iPad de Ana enterrado en un agujero poco profundo cercano. La pantalla estaba rota, pero el dispositivo estaba intacto y todavía tenía lodo apelmazado en el puerto de carga. Sánchez me dijo que la ubicación coincidía perfectamente con la descripción de Ana y que estaban enviando muestras de tierra al laboratorio. Dijo que la evaluación preliminar indicaba que la composición de la tierra coincidía con la tierra que habían recolectado de debajo de las uñas de Ana en el hospital. Eso significaba que Carla realmente la encontró en esa alcantarilla y luego tomó la decisión de enterrarla allí en lugar de buscar ayuda. La evidencia estaba construyendo una línea de tiempo que era tan clara como horrible. 2 días después, Katia llamó con la noticia de que el DIF localizó exitosamente a Bruno a través de los registros telefónicos. Él se presentó voluntariamente para una prueba de paternidad y no la impugnó porque ya sabía que la niña era suya. Katia organizó la recuperación supervisada de las pertenencias de su hija de nuestra casa con un trabajador del DIF presente para asegurarse de que nada saliera mal. La niña fue puesta en cuidado temporal del DIF en un hogar de acogida hasta que los resultados de la prueba regresaran confirmando a Bruno como su padre biológico. Una vez que eso sucediera, sería transferida a su custodia con un plan de apoyo y visitas de seguimiento. Me sentí extraño sabiendo que ella estaba en el sistema ahora por las decisiones que tomaron sus padres. Esperaba que Bruno fuera realmente capaz de cuidarla adecuadamente y no arruinara su vida más de lo que ya estaba. Esa misma semana, doña Mago llamó y dijo que debería hablar con un abogado familiar que conocía llamado Samuel León, que manejaba casos difíciles de custodia. Hice una cita y me reuní con Samuel en su oficina en una casa convertida en el centro. Era más joven de lo que esperaba, con ojos agudos y una forma tranquila de hablar que me hizo sentir un poco menos en pánico. Extendí toda mi documentación en su escritorio, incluyendo los informes policiales, los memorandos del DIF, los registros médicos de urgencias y mi propia línea de tiempo de los eventos. Samuel revisó todo con un asentimiento de impresión por lo organizado que lo había mantenido todo. Explicó que necesitábamos solicitar la custodia de emergencia de inmediato y obtener una orden de protección que mantuviera a Carla alejada tanto de mí como de Ana. Los honorarios legales me revolvieron el estómago cuando me los cotizó, pero Samuel ofreció un plan de pagos que lo dividía en montos mensuales que tal vez podría manejar. Acepté porque no tenía otra opción y mantener a Ana a salvo valía la pena endeudarse. Samuel me llamó 2 días después para decirme que había presentado la moción esa mañana en el juzgado. Me explicó lo que presentó. Todos los informes policiales, documentos del DIF y registros médicos de urgencias, todo junto en un grueso paquete. La moción pedía al juez que me diera la custodia total de inmediato y mantuviera a Carla alejada de ambos. Samuel dijo que deberíamos tener respuesta en unos pocos días, tal vez una semana como máximo. Me dijo que los jueces suelen conceder este tipo de solicitudes de emergencia cuando hay un peligro claro para un niño, pero me advirtió que nada está garantizado en el tribunal familiar. Algunos jueces se mueven rápido y otros se toman una eternidad, y solo teníamos que esperar y ver qué tipo nos tocaba. Le agradecí y colgué sintiendo que al menos algo avanzaba, aunque fuera lento. Esa tarde, mi jefe llamó mientras yo estaba sentado en el cuarto del motel viendo a Ana colorear en el pequeño escritorio. Me preguntó cómo estaba y si todo estaba bien con mi familia. Mantuve mi respuesta vaga, solo diciendo que teníamos una crisis familiar grave y que necesitaba algo de tiempo libre para manejarla. Fue amable al respecto y dijo que entendía, pero luego me explicó la política de ausencias. Tenía 2 semanas de tiempo libre pagado acumuladas. Y después de eso, cualquier ausencia adicional sería sin goce de sueldo. Se me cayó el estómago porque sabía que 2 semanas no iban a ser tiempo suficiente para arreglar todo con abogados, tribunales y el DIF. Me dijo que lo mantuviera actualizado y que la empresa trabajaría conmigo tanto como pudieran. Prometí que me mantendría en contacto y terminé la llamada. Luego fui al baño, cerré la puerta y me permití colapsar en silencio por 5 minutos. Me senté en el borde de la tina con la cabeza entre las manos, pensando en el dinero, las cuentas y cómo iba a pagar todo. Los honorarios legales, el motel, la comida, la gasolina, las facturas médicas. Todo se estaba acumulando y mis ingresos estaban a punto de caer a 0 después de que se acabara mi tiempo pagado. Me obligué a respirar lentamente y contar hasta 10 una y otra vez hasta que el pánico se desvaneció un poco. Luego me lavé la cara y volví a salir a sentarme con Ana como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente tuvimos una cita de seguimiento con la Dra. Méndez en su clínica. Revisó los brazos y piernas de Ana donde los rasguños estaban sanando y dijo que se veían bien, sin signos de infección. Le hizo a Ana preguntas suaves sobre si le dolía la cabeza o si se sentía mareada. Ana dijo que su cabeza le dolía mucho al principio, pero que ya se sentía mejor. La Dra. Méndez asintió e hizo notas en su tablet. Luego se volvió hacia mí y me entregó una tarjeta de referencia para una terapeuta llamada Dra. Flores, que trabaja con niños que han pasado por cosas malas. Me dijo que no esperara para hacer la cita, que meter a Ana en terapia de inmediato haría una gran diferencia en cómo maneja todo lo que sucedió. Tomé la tarjeta y prometí que llamaría ese día. La Dra. Méndez le sonrió a Ana y le dio una calcomanía estampa antes de que nos fuéramos. Llamé al consultorio de la Dra. Flores desde el estacionamiento y conseguí una cita de evaluación para Ana más tarde esa semana. 2 días después de eso,
El detective Sánchez llamó con una actualización sobre la evidencia. Dijo que el laboratorio forense terminó de analizar las muestras de tierra que recolectaron del sitio de desagüe y de debajo de las uñas de Ana. La tierra coincidía perfectamente. Misma composición y todo. Esto probaba que Ana realmente estuvo en esa alcantarilla tratando de salir cavando, exactamente como le dijo a la entrevistadora forense. Sánchez dijo que esta evidencia era enorme porque respaldaba la historia de Ana y también probaba que Carla estaba diciendo la verdad sobre encontrar a Ana allí. Significaba que Carla realmente encontró a nuestra hija en esa zanja y luego eligió enterrarla en lugar de buscar ayuda. El pensamiento me hizo sentir enfermo de nuevo, pero le agradecí a Sánchez por la actualización. Dijo que el fiscal estaba construyendo un caso sólido y que debería esperar escuchar más pronto. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dejé que se fuera al buzón de voz y luego vi aparecer la notificación. Mi mano se quedó congelada sobre el botón de reproducción durante mucho tiempo. Parte de mí quería escuchar lo que Carla tenía que decir. Quería oír su voz y tal vez obtener algún tipo de explicación que le diera sentido a todo. Pero Samuel me dijo claramente que no interactuara con ella en absoluto. Solo documentara cualquier contacto y se lo enviara a él o a Sánchez. Así que envié el correo de voz directamente a Sánchez sin escucharlo y luego bloqueé el número. Fue más difícil de lo que esperaba, no escuchar. Incluso después de todo lo que hizo, todavía tenía este estúpido impulso de escucharla. Pero seguí el consejo de Samuel porque mantener a Ana a salvo importaba más que mi necesidad de respuestas. 3 días después, recibí una llamada de Samuel diciendo que el juez había aprobado nuestra moción de emergencia. Me envió una copia de la orden judicial por correo electrónico y la leí en mi teléfono mientras estaba sentado en el estacionamiento del motel. El lenguaje oficial decía que tenía la custodia temporal única y que a Carla se le prohibía contactar a Ana o acercarse a menos de 150 metros de donde sea que estuviéramos. Leer esas palabras en texto legal en blanco y negro hizo que todo se sintiera real de una manera que nada más lo había hecho. El sistema judicial estaba de acuerdo conmigo. Un juez miró toda la evidencia y decidió que Ana no estaba a salvo con su madre. Sentí que el alivio me invadía, pero también esta profunda tristeza, como si estuviera de luto por la familia que se suponía que éramos. Se suponía que Carla y yo envejeceríamos juntos, criaríamos a Ana juntos, seríamos un equipo. Y ahora una orden judicial decía que ni siquiera podía estar cerca de su propia hija. Al día siguiente, Katia vino al motel a hacer una visita de inspección. Caminó por nuestro diminuto cuarto mirando todo, verificando que tuviéramos sábanas limpias y comida en el mini refrigerador y que el baño funcionara correctamente. Me hizo preguntas sobre cuánto tiempo planeábamos quedarnos allí y cuáles eran mis planes para una vivienda más permanente. Le dije que estaba buscando alquileres a corto plazo, pero que el dinero estaba justo ya que ahora vivía con un solo ingreso. Ella asintió como si hubiera escuchado esta historia 100 veces antes. Luego sacó unos papeles sobre programas de asistencia de vivienda de emergencia y me dijo que debería aplicar. Quería decir que no. Quería decirle que podía manejar esto por mi cuenta. Pero la estabilidad de Ana importaba más que mi orgullo. Así que tomé los papeles y le dije gracias. Katia aprobó el motel como vivienda temporal y dijo que volvería a revisar la próxima semana. Esa tarde, doña Mago llamó para decirme que le había dado una declaración al detective Sánchez. Dijo que le contó que vio a una niña que se parecía a la hija de Bruno en nuestra casa durante la semana que Ana estuvo desaparecida. La cámara de su timbre captó imágenes de la niña jugando en nuestro jardín delantero, lo que ayudó a probar cuando Carla hizo el cambio. Doña Mago también mencionó que vio a Carla metiendo bolsas en su coche tarde una noche esa semana. Sánchez pensó que podría haber sido cuando Carla sacó todas las cosas de Ana para hacer espacio para las cosas de la otra niña. Le agradecí a doña Mago por estar dispuesta a involucrarse y le dije que realmente apreciaba su ayuda. Ella dijo, por supuesto, para eso estamos los vecinos. Me reuní con Samuel de nuevo en su oficina para hablar sobre qué cargos criminales podría enfrentar Carla. Explicó que el abandono de menor agravado es un delito grave en nuestro estado, y si Carla es condenada, podría ir a prisión por años. Si eso sucede, es casi seguro que perdería todos los derechos de patria potestad permanentemente. La idea de que Ana creciera sin su madre me entristecía incluso después de todo lo que hizo Carla, pero Samuel me recordó que Carla tomó sus decisiones, y ahora tenía que lidiar con lo que sucedería después. Dijo que el fiscal probablemente ofrecería un acuerdo de culpabilidad para evitar hacer pasar a Ana por un juicio. Más tarde esa semana, llevé a Ana a su primera cita de terapia. Nos sentamos en una sala de espera decorada con murales brillantes de animales y árboles. Otras familias iban y venían, niños de todas las edades con padres de aspecto cansado. Una mujer salió y se presentó como Ladra Flores. Tenía ojos amables y una voz suave. Cuando Ana se escondió detrás de mis piernas, Ladra Flores no la presionó ni trató de forzar nada. Habló conmigo primero unos minutos, haciendo preguntas básicas sobre qué nos traía allí. Luego invitó a Ana a jugar con algunos juguetes en su consultorio mientras hablaban. Ana me miró y yo asentí que estaba bien. Me senté en el vestíbulo durante los siguientes 40 minutos tratando de no imaginar lo que mi hija le estaba contando a esta extraña sobre gasolineras, zanjas y agua oscura. La puerta del consultorio se abrió y Flores salió, haciéndome señas para que volviera. Se sentó frente a mí en una pequeña sala de consulta y sacó un bloc de notas. Explicó que debía mantener las cosas normales en casa, apegarme a las rutinas regulares para la hora de dormir para que Ana se sintiera segura. Me dijo que no le hiciera preguntas capciosas sobre lo que pasó en la gasolinera o en la zanja. Solo dejarla sacar el tema si quiere hablar. Flores dijo que los niños de la edad de Ana generalmente procesan las malas experiencias jugando en lugar de hablar directamente de sus sentimientos, así que no debería preocuparme si no quiere discutirlo. El consejo me hizo sentir un poco menos perdido, como si hubiera cosas reales que podía hacer para ayudar en lugar de solo esperar y desear.
Unos días después, Katia llamó para decirme que Bruno había contactado al DIF a través de su propio abogado para obtener la custodia de su hija. La prueba de paternidad regresó confirmando que era el padre biológico de la niña que había estado viviendo en nuestra casa como Ana. El DIF inició una revisión acelerada para ver si Bruno podía quedarse con ella, haciendo verificaciones de antecedentes y visitando su casa para asegurarse de que fuera segura. Tenía sentimientos encontrados sobre todo el asunto porque Bruno era parte de la aventura que causó todo este desastre en primer lugar. Pero su hija no pidió nada de esto y merecía estar con su verdadero padre si él podía cuidarla adecuadamente. Sánchez me llamó más tarde esa semana con una actualización sobre la historia de Carla, que seguía cambiando a medida que se acumulaba más evidencia en su contra. Al principio, afirmó que todo fue un accidente, pero ahora decía que fue una reacción de pánico cuando encontró a Ana inconsciente en la alcantarilla. Carla admitió que pensó que Ana estaba muerta cuando la encontró allí tirada en el agua y el lodo, así que tomó la decisión en una fracción de segundo de enterrarla en el bosque y cambiarla por la hija de Bruno en lugar de pedir ayuda y enfrentar lo que había hecho. Sánchez dijo que el abogado de Carla estaba tratando de vender esto como un colapso mental, como si simplemente se hubiera quebrado y no estuviera pensando con claridad, pero Sánchez señaló las fotos cortadas en el tapanco y la semana entera que Carla pasó fingiendo que todo estaba bien, lo cual mostraba mucha más planeación que simplemente entrar en pánico en el momento. Las cuentas del motel se estaban comiendo mis ahorros mucho más rápido de lo que pensaba, y empecé a mirar mi cuenta bancaria cada mañana con una sensación de náuseas en el estómago. Necesitaba tomar algunas decisiones difíciles sobre el dinero. Tomé fotos de mi equipo de cámara y publiqué todo en venta en línea. La buena cámara digital y todos los lentes para los que había ahorrado durante 3 años. Extraños comenzaron a aparecer en el estacionamiento del motel para ver el equipo, dando vueltas a los lentes en sus manos y preguntando sobre el número de disparos. Cada vez que entregaba una pieza de equipo y tomaba su efectivo, sentía como si estuviera renunciando a una parte de mí mismo, pero sonreía y hablaba sobre ajustes de apertura porque esto es lo que haces cuando eres padre, y tu hija necesita estabilidad más de lo que tú necesitas pasatiempos. Esa noche, Ana despertó gritando y salté de mi cama para llegar a ella. Estaba sentada con los ojos bien abiertos, sollozando sobre agua oscura y algo pesado presionando su pecho. Me metí en la cama junto a ella y la atraje hacia mí, meciéndola lentamente mientras lloraba en mi camisa. No le pedí que explicara lo que vio ni que me diera detalles sobre el sueño, solo la abracé fuerte y le susurré que ya estaba a salvo, que yo estaba aquí y que nada iba a lastimarla nunca más. Después de un rato, su respiración se volvió más lenta y constante y se volvió a dormir, todavía sosteniendo a manchitas con fuerza contra su pecho. Me quedé despierto el resto de la noche viéndola respirar, contando cada subida y bajada de su pecho para asegurarme de que realmente estaba bien. Katia me envió un correo electrónico unos días después con parte de las notas del caso del DIF adjuntas. Las notas decían que Carla había pedido visitas supervisadas con Ana, pero el DIF negó la solicitud hasta que se resolvieran los cargos penales. Citaron los síntomas de trauma continuos de Ana y la gravedad de las acciones de Carla como razones para mantenerlas separadas por ahora. Me sentí culpable por sentirme aliviado cuando leí eso, como si debiera querer que Ana tuviera acceso a su madre sin importar lo que pasó, pero sobre todo me sentí agradecido de que no tuviera que ver a Carla en este momento. Mientras todo estaba tan fresco y aterrador, Sánchez volvió a llamar para decirme que necesitaba una prueba de ADN de Ana para acallar cualquier posible reclamo que Carla pudiera hacer sobre haber recibido a la niña equivocada o estar confundida sobre las identidades. Me molestó que tuviéramos que hacer esto cuando yo conocía a mi propia hija, pero Sánchez explicó que se trataba de hacer el caso completamente hermético para que el abogado de Carla no pudiera encontrarle fallas. Fuimos al laboratorio a la mañana siguiente, y Ana fue muy valiente mientras el técnico le frotaba el interior de la mejilla con un hisopo. Le compré un gran helado Sundae después con chispas extra porque estos pequeños gustos eran una de las pocas cosas que realmente podía controlar en este momento. Pasé mis horas de comida buscando anuncios de alquiler en línea, desplazándome por fotos de casas pequeñas y haciendo cuentas en mi cabeza sobre si podía pagarlas. Finalmente, encontré un lugar de 2 recámaras en un vecindario decente que llevaría mi presupuesto al límite, pero parecía seguro y limpio. Fui a verlo y el propietario me lo mostró, señalando las cerraduras nuevas en las puertas y el patio trasero cercado. Mis manos temblaban cuando firmé el contrato de arrendamiento porque me estaba comprometiendo a algo que apenas podía pagar. Pero Ana necesitaba un hogar real en lugar de un cuarto de motel. El día de la mudanza fue completamente agotador, coordinándome con la policía para regresar a la casa familiar y sacar nuestras cosas mientras Carla estaba obligada a mantenerse alejada. Cargué cajas en una camioneta prestada mientras los oficiales vigilaban, asegurándose de que Carla no apareciera y causara problemas. En la nueva casa, armé primero el dormitorio de Ana, colgando las pocas fotos que había logrado salvar del tapanco y arreglando sus juguetes exactamente como le gustaban para que el espacio se sintiera familiar y seguro en lugar de extraño y aterrador. Felipe me envió un correo electrónico con el informe oficial de incidente del campamento sobre la alcantarilla de desagüe donde cayó Ana. El informe mostraba que el campamento había contactado al municipio varias veces durante los últimos 2 años sobre el peligro, pidiéndoles que lo cubrieran o pusieran mejores cercas, pero nunca se hizo nada. Leer todas las advertencias ignoradas me hizo enojar tanto que tuve que dejar mi teléfono y caminar alrededor de la cuadra para calmarme. Todos estos sistemas que se suponía que debían prevenir desastres simplemente se movían demasiado lento o no les importaba lo suficiente. Y si alguien hubiera hecho su trabajo correctamente, tal vez Ana nunca habría terminado atrapada en esa zanja. Le reenvié todo el informe a Sánchez en caso de que fuera importante para la investigación. Una semana después, Katia llamó para decirme que la paternidad de Bruno estaba oficialmente confirmada y que el DIF lo había aprobado para la custodia después de verificar todo.
Su visita domiciliaria salió bien y su trabajo era estable, por lo que estaban transfiriendo a su hija a su cuidado con un plan de apoyo y visitas de seguimiento regulares para asegurarse de que las cosas siguieran bien. Me sentí extraño sabiendo que ella estaba en algún lugar comenzando una vida completamente nueva. Esta niña que vivió como mi hija durante una semana pero que nunca fue mía en absoluto. Y esperaba que Bruno la tratara mejor de lo que nos trató a Ana y a mí cuando eligió mantener la aventura durante 3 años. 2 días después, tenía una cita en la oficina del DIF para firmar algunos papeles sobre el estado del caso de Ana. Entré en la sala de espera y vi a Bruno sentado a 3 sillas de donde necesitaba registrarme. Ambos nos congelamos cuando hicimos contacto visual y el aire se volvió denso e incómodo entre nosotros. Se puso de pie y dio un paso hacia mí con las manos metidas en los bolsillos. Se notaba que quería decir algo por la forma en que abría y cerraba la boca. Finalmente, logró decir palabras sobre cuánto lamentaba todo lo que pasó, y como nunca tuvo la intención de que nada de esto lastimara a Ana. Levanté la mano para detenerlo antes de que pudiera terminar porque no quería escuchar excusas o disculpas que no cambiarían nada. Le dije que lo único que importaba ahora era si cuidaba adecuadamente de su hija y le daba la vida estable que merecía. Él asintió lentamente y bajó la mirada a sus zapatos mientras yo me registraba en la recepción. Nos quedamos allí en un silencio horrible por otro minuto, y podía sentir que ambos pensábamos lo mismo sin decirlo. Que nuestros hijos tenían que ser lo primero, sin importar cuánta ira hubiera entre nosotros. Cuando la recepcionista gritó su nombre, pasó junto a mí hacia las oficinas traseras y no nos dimos la mano ni nos dijimos adiós. Más tarde esa tarde me reuní con Ladra Flores para una sesión de revisión de padres sin Ana presente. Explicó que las sesiones de terapia de Ana seguían volviendo a temas sobre el control y el sentirse indefensa, lo cual tenía sentido después de ser abandonada y atrapada en esa zanja. Ladra Flores sugirió que comenzara a ofrecerle a Ana pequeñas decisiones a lo largo del día para ayudarla a sentir que tenía poder sobre su propia vida nuevamente. Dijo que podían ser cosas simples como preguntar qué playera quería usar Ana o qué prefería para desayunar, solo darle la oportunidad de tomar decisiones en lugar de que todo se decidiera por ella. Empecé a hacerlo esa misma noche cuando llegamos a casa. Puse 2 playeras diferentes en la cama de Ana, y le pregunté cuál quería usar mañana. Ella eligió la azul con las estrellas y pareció sorprendida de que le estuviera preguntando en lugar de solo decirle qué ponerse. En la cena, le di opciones para su sándwich, y la dejé elegir qué vaso usar para su leche. Eran decisiones diminutas y sin importancia que realmente no importaban, pero noté que los hombros de Ana se relajaban un poco cuando podía elegir las cosas ella misma. Durante los siguientes días seguí así con todo, desde qué zapatos usar hasta qué programa ver antes de dormir. Ana comenzó a tomar sus decisiones más rápido y con más confianza, como si estuviera recordando que se le permitía tener opiniones sobre su propia vida. La semana siguiente, el detective Sánchez llamó para decirme que había obtenido una orden de cateo para nuestra antigua casa. Quería volver y documentar adecuadamente el tapanco donde había encontrado la caja de fotos cortadas, ya que esa evidencia era crucial para mostrar la planeación de Carla. Me reuní con él allí junto con otros 2 oficiales y un fotógrafo forense. Volver a entrar a esa casa se sintió extraño e incorrecto después de todo lo que pasó allí. Fuimos directamente al tapanco, y le mostré a Sánchez exactamente dónde había estado guardada la caja debajo de unas cobijas viejas. El fotógrafo tomó fotos de la ubicación primero. Luego, sacaron cuidadosamente la caja y la llevaron a la mesa del comedor para tener mejor iluminación. Sánchez se puso guantes y sacó cada foto una por una mientras el fotógrafo documentaba cada imagen. Debía haber 40 o 50 fotos en total y en cada una, la cara de Ana había sido cuidadosamente recortada con tijeras, dejando agujeros limpios y rectangulares donde debería haber estado su sonrisa. Sánchez explicó que esto era evidencia poderosa de premeditación porque demostraba que Carla no solo entró en pánico después de encontrar a Ana en la zanja, había estado planeando el reemplazo cuidadosamente, eliminando todos los rastros de la verdadera Ana de nuestra casa antes de traer a la hija de Bruno. La forma sistemática en que había cortado cada cara probaba que estaba pensando con claridad y tomando decisiones calculadas en lugar de actuar en algún tipo de colapso mental. Embolsaron cada foto por separado y etiquetaron todo para la cadena de evidencia. Unos días después de eso, los resultados de la prueba de ADN llegaron en un sobre grueso del laboratorio. Me senté en la mesa de la cocina y lo abrí con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que diría. El informe confirmaba con certeza científica que Ana era la hija biológica tanto mía como de Carla, coincidiendo con nuestros perfiles de ADN con más del 99% de probabilidad. Nunca dudé por un segundo que la niña que apareció en mi porche era mi verdadera hija, pero verlo escrito en lenguaje oficial del laboratorio se sintió bien de todos modos. Era como si el universo me estuviera respaldando y confirmando lo que había sabido en mis entrañas desde el momento en nuestro archivo del caso de custodia. A la mañana siguiente, Samuel llamó con la noticia de que el fiscal había presentado cargos formales contra Carla. Me los leyó por teléfono y había 3 principales. Abandono de menor agravado por dejar a Ana sola en la gasolinera y no conseguirle ayuda médica después de encontrarla en la zanja. Ocultamiento de evidencia por cortar las fotos y tratar de ocultar lo que había hecho. Y falsedad de declaraciones por mentirle al campamento sobre una emergencia familiar. Samuel explicó que cada cargo conllevaba penas graves y, en conjunto, Carla podría enfrentar años de prisión si era condenada. Dijo que el abogado de Carla probablemente intentaría negociar un acuerdo de culpabilidad en lugar de ir a juicio porque los juicios eran arriesgados e impredecibles. La fiscal había señalado que estaba abierta a discutir un acuerdo, evidencias reales que coincidieran con la gravedad de las acciones de Carla y el daño que le causaron a Ana.
Le pregunté a Samuel qué significaría un acuerdo de culpabilidad y dijo que podría implicar que Carla se declarara culpable de cargos reducidos a cambio de una recomendación de sentencia específica. El beneficio sería que Ana no tendría que testificar en el tribunal y revivir todo frente a extraños. 2 semanas antes de la audiencia preliminar, Samuel me hizo ir a su oficina para sesiones de práctica. Explicó que tendría que testificar sobre encontrar a Ana en el porche y lo que dijo que debía responder solo lo que me preguntaran los abogados y no ofrecer información adicional ni desviarme del tema. Practicamos con él haciéndome preguntas y yo dando respuestas cortas y claras. Me detenía cada vez que empezaba a añadir demasiados detalles o a alterarme y me recordaba que respirara y me concentrara. Fui a casa y practiqué más frente al espejo del baño, diciendo las palabras en voz alta hasta que pude decir todo sin que me temblara la voz. No estaba seguro de si realmente lograría mantener la calma cuando fuera real y Carla estuviera sentada allí mismo, pero al menos me sentía algo preparado. La audiencia preliminar fue una de las experiencias más surrealistas y horribles de mi vida. Me senté en la sala de espera del tribunal hasta que me llamaron y luego tuve que pasar junto a Carla, sentada en la mesa de la defensa con su abogado. Ella mantuvo la mirada baja y no me miró ni una vez durante toda la audiencia. Su abogado se puso de pie y argumentó a favor de cargos reducidos basándose en el estado mental de Carla y el hecho de que no tenía antecedentes penales. La pintó como una madre desesperada que tomó decisiones terribles durante una crisis psicológica, en lugar de alguien que deliberadamente dañó a su hija. El fiscal se puso de pie a continuación y presentó la evidencia pieza por pieza. Los registros telefónicos que mostraban que Carla ignoró las llamadas del campamento. Los mensajes de texto con Bruno. Las fotos cortadas del tapanco. Los registros médicos de Ana del hospital. Las grabaciones de seguridad de la gasolinera. Lo expuso todo metódica y calmadamente mientras yo me sentaba en la galería y observaba la cara del juez buscando cualquier indicio de lo que estaba pensando. Me sentía desesperado porque alguien con autoridad tomara esto tan en serio como merecía y viera a través de las excusas del abogado de Carla. Toda la audiencia duró unos 90 minutos y luego el juez dijo que necesitaba tiempo para revisar todo antes de tomar su decisión. Al final, el juez anunció que mantenía la orden de no contacto, lo que significaba que Carla aún no podía acercarse a mí ni a Ana. Fijó una fecha de juicio para dentro de 3 meses, pero animó a ambas partes a trabajar hacia algún tipo de resolución que pusiera primero los mejores intereses de la niña. Dijo específicamente que Ana debía seguir yendo a terapia sin ninguna interferencia, y que cualquier arreglo de custodia futuro tenía que centrarse completamente en su seguridad y estabilidad. Salí del juzgado sintiendo que habíamos avanzado, pero también que la justicia se movía imposiblemente lenta. 3 meses parecían una eternidad cuando solo quería que toda esta pesadilla se resolviera. Esa noche, un número que no reconocí llamó a mi teléfono y cuando contesté, una mujer se identificó como reportera de las noticias locales. Dijo que se había enterado del caso a través de contactos en el juzgado y quería entrevistarme sobre lo que pasó. Se me revolvió el estómago y le dije firmemente que no haría ninguna declaración. Colgué e inmediatamente llamé a Samuel, quien dijo que había hecho exactamente lo correcto. Explicó que no debía decir nada públicamente para proteger la privacidad de Ana y evitar cualquier cosa que pudiera complicar el caso o predisponer a posibles jurados. La idea de que esto se convirtiera en algún tipo de noticia me hizo sentir físicamente enfermo. Odiaba imaginar a extraños sentados discutiendo el trauma de mi hija como si fuera entretenimiento o chisme. El orientador escolar me llamó para una reunión para discutir el regreso de Ana a clases. La habíamos mantenido en casa durante semanas mientras comenzaba la terapia y se adaptaba a todo, pero necesitaba volver a las rutinas normales. Elaboramos un plan de seguridad donde el orientador sería informado sobre la situación básica, sin detalles innecesarios sobre lo que hizo Carla. El plan incluía protocolos estrictos de salida para que solo yo estuviera autorizado a recoger a Ana de la escuela, y cualquier otra persona sería rechazada de inmediato. Su maestra acordó darle flexibilidad con todas las tareas que había perdido y dejarla sentarse cerca de la puerta, si necesitaba sentir que podía salir del salón. En el primer día de regreso de Ana, la acompañé hasta la puerta de su salón. Me apretó la mano con fuerza y siguió mirándome mientras nos acercábamos. Me arrodillé y le recordé que su maestra sabía que había pasado por algo difícil y sería comprensiva. Le prometí que estaría allí a la hora de la salida y que no llegaría tarde. Ella asintió y respiró hondo antes de cruzar la puerta. Me quedé en el pasillo y la vi desaparecer en el edificio, sintiéndome aterrorizado de que algo saliera mal pero sabiendo que necesitaba esta parte de normalidad de vuelta en su vida. Regresé a mi coche y mi teléfono vibró antes de que siquiera abriera la puerta. La representante de Recursos Humanos preguntó si podía ir esa tarde para una reunión de seguimiento sobre mi situación. Conduje directamente a la oficina y me senté frente a ella en una pequeña sala de conferencias mientras abría mi archivo en su laptop. Explicó que podían ofrecerme un horario flexible que me permitiría hacer la recogida de la escuela y llegar a las citas de terapia de Ana sin usar todo mi tiempo libre. Sentí que el alivio me invadía hasta que mencionó la trampa. El acuerdo flexible significaba horario reducido, lo que significaba menos paga, probablemente alrededor de un 20% menos que mi salario actual. Me quedé allí haciendo cuentas rápidas en mi cabeza sobre la renta, los servicios, los copagos de terapia y la despensa. Los números realmente no cuadraban, pero no tenía otra opción. Acepté la oferta y le agradecí por colaborar conmigo. En el camino a casa, comencé a hacer una lista mental de lo que podía cortar de nuestro presupuesto. El internet podía bajar al plan más barato, podía cancelar los servicios de streaming que apenas usábamos. Tal vez podría vender más cosas del garaje. Cada decisión financiera se sentía como elegir entre las necesidades de Ana y la supervivencia básica. Y constantemente estaba haciendo cuentas en mi cabeza sobre lo que podíamos pagar. Esa noche me senté con Ana después de la cena y le dije que deberíamos hacer juntos una rutina para la hora de dormir.
Le gustó la idea de inmediato y tomó un pedazo de papel y algunos marcadores de sus útiles de arte. Escribimos una lista de verificación, con ella haciendo la mayor parte de la escritura con su cuidadosa letra de niña de 8 años. Primer punto. Revisar todas las cerraduras de las puertas, lo cual hicimos juntos, su pequeña mano girando cada cerrojo mientras yo observaba. Segundo. Poner a Manchitas en su almohada para que estuviera listo cuando ella se metiera en la cama. Tercero. Elegir la ropa de mañana y dejarla en su silla. Cuarto. Revisar cómo sería el día de mañana para que supiera exactamente qué esperar. Quiso agregar lavarse los dientes y lavarse la cara, así que también los incluimos. Cuando terminamos, insistió en que hiciéramos toda la rutina 2 veces para asegurarnos de que funcionaba bien. Nunca la apresuré, aunque estaba exhausto y quería colapsar en el sofá. Revisamos cada cerradura 2 veces, arreglamos a Manchitas cuidadosamente ambas veces, elegimos su ropa y luego cambiamos de opinión y elegimos otra diferente. Estos pequeños rituales parecían ayudarla a sentirse más segura, como si el mundo fuera más controlable de lo que se sentía en esa alcantarilla. Para cuando finalmente se metió en la cama, se veía más tranquila de lo que había estado en semanas. La tarde siguiente, mientras Ana estaba en la escuela, caminé por la casa y quité las últimas fotos de la boda de las paredes. Había 3 cuadros enmarcados todavía colgados en el pasillo que nos mostraban a Carla y a mí el día de nuestra boda, luciendo felices, jóvenes y estúpidos. Quité cuidadosamente cada marco y los llevé al garaje donde había preparado una caja de almacenamiento. No los destruí porque eran parte de nuestra historia, incluso si esa historia estaba construida sobre mentiras, pero ya no podía verlos todos los días. Cuando Ana llegó a casa, notó los lugares vacíos en la pared de inmediato y preguntó por qué las fotos de mami ya no estaban. Me arrodillé a su nivel y le dije suavemente que mami tomó algunas malas decisiones y necesita arreglar las cosas antes de que podamos pensar en fotos. Se quedó mirando la pared en blanco por un minuto, y luego solo asintió, y fue a buscar una botana a la cocina. Lo aceptó con la lógica simple de una niña, y no presionó por más explicaciones. Estaba agradecido de que fuera demasiado joven para entender completamente cómo Carla nos traicionó, y cómo esas fotos de boda representaban una versión de nuestra familia que nunca existió realmente. 3 días después mi teléfono sonó de un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. La voz de Bruno sonó, nerviosa y apologética. Dijo que su hija se estaba adaptando bien a estar de vuelta con él, y quería ofrecer una disculpa por su papel en todo lo que pasó. Sus palabras salieron apresuradas, como si las hubiera practicado. Dijo que nunca imaginó que Carla haría algo tan extremo y que estaba horrorizado por cómo su aventura contribuyó al sufrimiento de Ana. Parte de mí quería colgar, pero otra parte necesitaba escucharlo asumir algo de responsabilidad. Le dije que apreciaba la llamada, pero que aún no estaba listo para perdonar a nadie. Hablamos quizás 5 minutos más sobre cosas prácticas, como asegurarnos de que nuestros hijos nunca se encontraran accidentalmente en tiendas o parques. Estuvo de acuerdo en tener cuidado con eso. Terminamos la conversación en términos civiles, sino cálidos, y me sentí extraño después de colgar. Bruno no era el villano en esta historia, pero tampoco era inocente. Y no sabía qué hacer con esa complicada verdad. El fiscal me llamó la semana siguiente y me explicó que el abogado de Carla estaba buscando seriamente un acuerdo de culpabilidad. Me preguntó si estaría dispuesto a redactar una declaración de impacto de la víctima para que el juez la considerara durante la sentencia. Acepté y luego llamé a Samuel para que me ayudara a averiguar qué escribir. Nos reunimos en su oficina y él abrió una plantilla en su computadora mientras yo intentaba organizar mis pensamientos. Me instruyó para que me enfocara en el daño a Ana sin ser demasiado emocional, que me apegara a los hechos sobre sus pesadillas continuas, sus necesidades de terapia y la pérdida de confianza en su madre. Yo dictaba mientras él escribía y pasamos por múltiples revisiones para obtener el tono correcto. Escribirlo todo en lenguaje formal hizo que el trauma se sintiera más real y más distante de alguna manera. Las palabras clínicas en la página no capturaban el sonido de Ana gritando mientras dormía o la forma en que se estremecía cuando alguien tocaba la puerta inesperadamente. Terminamos un borrador que Samuel dijo que era fuerte y apropiado, y lo guardé para revisarlo nuevamente antes de presentarlo oficialmente. Ese fin de semana, Ana me sorprendió al entrar en la sala sosteniendo un viejo álbum de fotos que no sabía que había encontrado. Lo abrió en una foto de su fiesta de 6º cumpleaños en el parque donde los 3 estábamos sonriendo a la cámara. Preguntó en voz baja si podíamos colgar una foto de ella conmigo y con Carla de antes de que todo pasara. Mi primer instinto fue decir que no, pero me detuve y realmente miré su rostro. Necesitaba saber que su madre existía y que hubo buenos momentos, incluso si terminaron mal. Acepté con cuidado y le expliqué que podemos recordar los buenos momentos y, al mismo tiempo, saber que mami tomó malas decisiones. Fuimos juntos a la tienda y elegimos un marco sencillo. Y ella eligió un lugar en el estante de su habitación donde pudiera verlo, pero no fuera el foco principal. Lo enmarcamos juntos, con ella ayudando a posicionar la foto justo detrás del cristal. La observé trabajar con fiera concentración, y me asombró su capacidad para albergar sentimientos complicados con los que la mayoría de los adultos batallan. 2 semanas después, Samuel llamó para decirme que Carla iba a declararse culpable. Conduje al juzgado y me senté en la galería mientras su abogado se ponía de pie, y anunciaba que se declaraba culpable de cargos reducidos de abandono de menor agravado. El fiscal leyó la recomendación de sentencia, que incluía libertad condicional, tratamiento de salud mental obligatorio y servicio comunitario, en lugar de tiempo en prisión. El acuerdo de culpabilidad requería que Carla completara clases de crianza y terapia antes de cualquier consideración de visitas supervisadas, y el juez tomaría la decisión final sobre la sentencia. Me senté allí sintiéndome amargado de que estuviera evitando la prisión, pero también aliviado de que Ana no tuviera que testificar en un juicio. Carla estaba de pie en la mesa de la defensa con un vestido conservador, viéndose pequeña y rota,
y no sentí nada cuando la miré. La mujer con la que me casé ya no existía, o tal vez nunca existió. El juez se tomó una semana para revisar todo antes de la audiencia de sentencia. Cuando llegó el día, me senté en el mismo tribunal y escuché mientras repasaba los términos del acuerdo de Carla. Aceptó el trato, pero añadió condiciones estrictas, incluyendo 0 contacto a largo plazo, a menos que lo recomiende específicamente tanto la terapeuta de Ana como el DIF, después de que Carla demuestre un progreso significativo en el tratamiento. Le habló directamente a Carla y le dejó claro que cualquier violación de la orden resultaría en encarcelamiento inmediato. Dijo que la seguridad y el bienestar de Ana eran los únicos factores que importaban en cualquier decisión futura de custodia, y que Carla necesitaba entender que había perdido el derecho a ser madre hasta que demostrara que se podía confiar en ella nuevamente. Al salir del juzgado, sentí que obtuvimos justicia parcial, pero no una vindicación completa, que parece ser cómo funciona el sistema legal. Carla estaba siendo responsabilizada, pero no realmente castigada de una manera que se sintiera proporcional a lo que había hecho. El siguiente fin de semana, Doña Mago se ofreció a ayudarnos a tomar nuevas fotos familiares para colgar en la casa. Nos encontramos con ella en un parque local donde las hojas de otoño cubrían el suelo de rojo y dorado. Trajo su buena cámara y nos hizo posar en diferentes lugares bajo los árboles. Ana eligió su vestido favorito e insistió en traer a Manchitas para algunas de las tomas. Tomamos docenas de fotos solo nosotros dos, haciendo caras chistosas y caras serias y todo lo demás. Doña Mago fue paciente y amable e hizo reír a Ana, lo que resultó en algunas fotos genuinamente felices. No las publicamos en ningún lado ni las compartimos públicamente porque esto era solo para nosotros, para marcar nuestro nuevo comienzo. Cuando recibimos las impresiones, Ana eligió marcos en forma de estrellas e insistió en acomodarlos ella misma en la pared de nuestra sala. La observé crear nuestra nueva galería familiar con fiera concentración, espaciando cuidadosamente cada marco y asegurándose de que estuvieran nivelados. Estas fotos mostraban quiénes éramos realmente ahora, solo nosotros dos, construyendo algo nuevo a partir de los pedazos rotos. La presión financiera no desapareció mágicamente solo porque el caso legal estaba resuelto. Hice malabares con los planes de pago con Samuel por sus honorarios legales, los copagos de terapia cada semana para las sesiones de Ana y los gastos básicos de vida con mi ingreso reducido. Tomé turnos extra los fines de semana haciendo trabajo independiente después de que Ana se iba a la cama, sentado frente a mi laptop hasta la medianoche editando fotos para las ocasiones felices de otras personas. Algunos días sobrevivía con café y determinación, pero lo estábamos logrando. La casa se mantenía cálida y el refrigerador lleno, y Ana tenía todo lo que necesitaba, incluso si yo funcionaba con las reservas. Mantuve una hoja de cálculo detallada del presupuesto y la actualizaba constantemente, moviendo dinero entre categorías como un juego de ajedrez. Cada factura que se pagaba a tiempo se sentía como una pequeña victoria, y cada mes que lográbamos pasar sin endeudarnos era una prueba de que podíamos sobrevivir a esto. Miro el reloj en mi buró. 3:47 de la mañana. Abro silenciosamente la puerta del cuarto de Ana por segunda vez esta noche. Está acurrucada de lado con manchitas bajo el brazo, su pecho subiendo y bajando con el ritmo constante del sueño profundo. Sin agitarse, sin gritar, sin sentarse confundida y asustada como lo ha hecho todas las noches durante meses. Me quedo allí observando su rostro pacífico durante un minuto entero, temeroso de que si aparto la mirada, despertará gritando sobre agua oscura y tierra pesada presionándola, pero ella simplemente sigue durmiendo, su pequeña mano relajada contra el pelaje desgastado del dálmata, y siento que algo apretado en mi pecho comienza a aflojarse. Solo una fracción. Salgo de su cuarto con cuidado y regreso a mi propia cama, donde me quedo despierto mirando al techo, mis oídos atentos a cualquier sonido del pasillo. Cada crujido de la casa me hace saltar el corazón y me levanto 2 veces más antes del amanecer para revisar las cerraduras de todas las puertas y ventanas. El sueño no me llega fácil últimamente, y probablemente no lo hará por mucho tiempo, pero ver a Ana dormir toda la noche sin pesadillas se siente como si hubiéramos dado vuelta a la página. A la mañana siguiente, saco la declaración de impacto de la víctima del cajón de mi escritorio y la archivo detrás de los documentos de la corte y el acuerdo de culpabilidad de Carla, todo organizado en una carpeta de Manila a la que puedo acceder si es necesario, pero que no tengo que ver todos los días. Mañana es jueves, lo que significa terapia para Ana, seguido de nuestra parada habitual por un helado en el lugar cerca del parque donde siempre pide chispas de chocolate. Nuestras semanas tienen un ritmo ahora, predecible y seguro, y aunque las cicatrices de todo no han desaparecido mágicamente, puedo vernos construyendo algo nuevo. Cada jueves ordinario se siente como una prueba de que sobrevivimos, de que seguimos aquí creando recuerdos, y eso vale la pena celebrarlo, incluso si nadie más entendería por qué ir por un helado importa tanto.